procurar un nivel mayor de control del riesgo, incrementa la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto, se puede vislumbrar las posibles soluciones a los problemas, reduce la incertidumbre definitivamente, nos permite tomar decisiones informadas sobre el ambiente de un proyecto, donde un proyecto se ejecutará. Aquí los beneficios de hacer una buena planificación, definitivamente no hay buena planificación si no tenemos cuáles son las situaciones que podrían afectar a los lados del proyecto. Estar en un entorno más controlado y minimizar los escenarios desfavorables y asegurar que la fase de implementación se pueda realizar sin problemas. Dentro de lo posible sin problemas, porque yo no conozco todavía un proyecto que no haya tenido un problema en su ejecución. Definitivamente reputación como resultado de menos procesos fallidos, lo que dice Sandra es bien interesante realmente. Yo podría resumir eso en estos temas. Primero, mejora la toma de decisiones, definitivamente. Si ustedes se dan cuenta, coincidimos en muchos puntos. La gestión de riesgos mejora la toma de decisiones, fomenta la proactividad, permite la accountability, la rendición de cuentas de los proyectos y fomenta el uso eficiente de los recursos. A cada riesgo que no gestionamos y que no controlamos, vamos a tener gastos. Esos gastos van a repercutir directamente en el presupuesto del proyecto y podemos tener reprocesos, podemos tener duplicidades, podemos tener una cantidad impresionante de cosas que van a afectar por no haber hecho gestión de riesgos. Por lo mismo, alguien dijo, mejora la planificación. Definitivamente, la gestión de riesgos desde etapas tempranas mejorará siempre la planificación del proyecto, va a fortalecer el diseño del proyecto. Si tomáramos en cuenta realmente, y aquí voy a decir algo con lo que muchas veces bromeo, pero es en una situación muy en serio, si tomáramos en cuenta realmente esa última columna de nuestros marcos lógicos que habla de supuestos y no pensáramos en el supuesto como la columna que hay que llenar un día antes que hay que ir a entregar el proyecto y resulta que a las 12:30 de la noche esa columna todavía no está llena y el proyecto hay que entregarlo mañana a las 7 de la mañana y entonces alguien dice, yo me voy a poner a escribir los supuestos, no hay ningún problema, y escribe un listado de supuestos apocalípticos. O sea, lo único que podría afectar este proyecto es un tsunami, es un tornado, es la Tercera Guerra Mundial, es lo único que podría afectar el proyecto. No, realmente los supuestos del proyecto son las situaciones que deberían darse y que condicionan mi intervención para que sea exitosa, y entonces esos son los primeros riesgos del proyecto. Entonces eso fortalece mucho el diseño del proyecto, ¿sí? Por ahí viene una sonrisa de Carmen, como que ha visto en algún momento esos supuestos apocalípticos, ¿no es cierto, Carmen? Seguramente. Ok, todo esto, toda la unión de estos factores lo que nos va a hacer es aumentar la confianza en el proyecto, ¿sí? Por parte de los interesados, va a aumentar la confianza de nuestro donante, va a aumentar la confianza de nuestros socios locales y puede dar base para la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Ojo con esto que estoy mencionando. Yo hablo mucho de la sostenibilidad del proyecto, hablo mucho del impacto, porque ese es el fin último de nuestros proyectos. O sea, como gerentes de proyectos somos responsables de llegar al objetivo, pero a contribuir, ¿sí? Contribuir al impacto del proyecto. En la medida en que solo estamos pensando en el objetivo, en esa medida estamos olvidando que esto se trata de un proyecto social, un proyecto de desarrollo, y en realidad lo que deberíamos hacer es trabajar muchísimo para empujar ese impacto, para empujar esa sostenibilidad. Porque el proyecto, todos lo sabemos, es un esfuerzo temporal que tiene un principio y tiene un fin. Pero lo ideal, el impacto es cuando nosotros finalizamos y alguien continúa con esas buenas prácticas. Ahí tenemos impacto. Nos dice Máximo, tengo la impresión que la gestión de riesgos se queda corta ante eventos como COVID y desastres naturales como ETA, o quizás tengamos que revisar los momentos de análisis de los riesgos en el ciclo de proyectos y fortalecer la gestión de conocimiento. Definitivamente, la gestión de riesgos muchas veces puede quedarse corta, Máximo, estoy completamente de acuerdo, pero puede mitigarse. Si estamos en una zona que tiene este tipo de problemas, puede llegar a mitigarse una parte de todo esto. Puede llegarse a analizar zonas vulnerables, puede llegarse a analizar muchas cosas y de pronto no vamos a evitar el riesgo completo, pero sí se pueden generar acciones de mitigación, ¿sí? Si alguien de ustedes estuvo al tanto de las noticias sobre ETA, en fin, a mí me asombró, yo conozco muy poco de ese tema, pero a mí me asombró que una entidad de altísima autoridad en el tema de huracanes y todo lo demás había mandado la alarma de que Centroamérica iba a tener problemas muy serios con huracanes en noviembre y la alarma había salido más o menos a finales de julio o en agosto. ¿Se hizo algo? No lo sé.
No lo sé. ¿Se hizo gestión de riesgos? Estoy seguro que no. Simplemente se esperó a que sucedieran las cosas. Eso no es gestionar el riesgo, eso es reaccionar al problema y eso sale muy, muy, muy costoso. Realmente sale muy costoso. Pero no lo hacemos, realmente no lo hacemos. De esa cuenta quiero compartir con ustedes algunas diferencias en nuestro lenguaje de proyectos. No es lo mismo problema que supuesto, o que riesgo negativo, o que riesgo positivo. Un problema es una situación que se dio, tenemos que reaccionar, tenemos que solucionar, y tenemos poco tiempo para solucionar, pero podemos aprender de eso también. El supuesto es una precondición, es una condición que debe darse para que mi proyecto funcione. El riesgo es que no se dé, entonces son los primeros riesgos del proyecto. El riesgo es una situación incierta, ¿sí? El riesgo es una situación incierta que puede darse, que tenemos que generar algún tipo de modelo de gestión para que, si no es reducirlo por completo, podamos mitigar los efectos, ¿sí? Podamos al menos mitigar los efectos. El riesgo negativo es el que todos conocemos como el riesgo común, o sea, es una situación que puede afectar negativamente y que puede reducir el alcance, incrementar el costo o incrementar el tiempo de un proyecto, afectar la calidad, generar cambios. No quisiéramos que eso suceda con nuestros proyectos. Y el riesgo positivo es una parte que debemos potenciar, es una oportunidad que tenemos, ¿sí? Es un riesgo de que algo afecte positivamente, es una situación que puede afectar positivamente nuestro proyecto y que debemos potenciarlo, que tenemos que buscar de alguna manera que eso se dé. Alejandro dice, UNDRR considera que todos los sectores públicos, privados, etcétera, deberían considerar los riesgos ambientales. Estoy completamente de acuerdo a nivel de cambio climático, biológicos y tecnológicos. Definitivamente. Estoy completamente de acuerdo. Y como te digo, Alejandro, muchas veces lo que vemos es que no hablemos de riesgos porque si no hablamos de riesgos no se van a dar. Eso es falso. O sea, los riesgos van a estar siempre alrededor de nuestros proyectos, siempre los van a afectar. Absolutamente siempre los van a afectar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces. Al igual que la gestión de proyectos, existe un ciclo en la gestión de riesgos, ¿sí? Porque también tenemos un ciclo para poder identificar el riesgo, analizarlo, planificar, etcétera, etcétera. Entonces, les comparto esta situación. Un riesgo se debe identificar primero que nada. Cuando hacemos identificación de riesgos, estamos hablando de cuáles son los riesgos, liste la cantidad de riesgos que pueda listar, liste los riesgos internos y externos, porque esa es otra cosa importante. Tenemos riesgos internos y tenemos riesgos externos, especialmente cuando tenemos un proyecto. Me imagino que muchos de ustedes han vivido una experiencia como la que voy a comentar. Estamos comenzando un proyecto, el gerente de proyectos está solicitándole al Departamento de Recursos Humanos que contrate al equipo del proyecto. El Departamento de Recursos Humanos tiene cualquier cantidad de cosas que hacer y tienen lista de espera esa contratación del recurso de este proyecto. Por lo mismo, el proyecto no puede comenzar, se retrasa, va a tener afectación. Eso es un riesgo interno. No está fuera de la organización, pero está fuera del proyecto. Está fuera del proyecto. Entonces, muchas veces nosotros mismos dentro de las áreas de la organización somos provocadores de riesgos internos, ¿sí? Muchísimas veces eso sucede. Muchas organizaciones lo hemos visto. Pero es importante la identificación de los riesgos. Liste todos los riesgos que pueda, ¿sí? Me toca mucho hacer planificación de proyectos con varias organizaciones en América Latina y cuando hablo de este tema se quedan muchas veces medio asustados porque les digo, vamos a hacer entonces la gestión del riesgo. Liste todos los riesgos que pueda y aparecen 5. No pueden ser solo 5. Seguro que no va a pasar nada más. Bueno, puede pasar tal cosa o tal, lístela. Uno de los últimos proyectos que tuvimos la oportunidad de planificar, nos apareció con un listado de 64 riesgos. 64 riesgos, imagínense esto. Lo que se me ocurrió hacer en ese momento fue felicitar al equipo, porque les decía, el hecho de que tengan 64 riesgos no quiere decir que hay que cerrar el proyecto, ¿sí? Porque tenemos muchos riesgos, no. La gran ventaja de tener ese listado es que ya identificaron los riesgos y que antes de que se conviertan en problemas, podemos generar un mecanismo para gestionarlos. Y eso ayuda muchísimo realmente a las organizaciones. No tenga miedo al definir sus riesgos. Liste todos los riesgos que pueda tener.
porque eso le va a hacer sentir más tranquilo después, sabiendo que puede gestionarlos, que puede evitarlos, que puede compartirlos, que puede mitigarlos, o algunos que incluso simplemente hay que aceptarlos. Hay muchas formas de enfrentar un riesgo, pero usted se va a sentir muchísimo más tranquilo cuando los identifique a nivel organizacional. Después hay que analizarlos, ¿sí? Hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de sus riesgos. Eso es lo que nosotros le llamamos la ponderación y la generación de criterios de ponderación del riesgo. Básicamente mezclando dos variables, probabilidad e impacto del riesgo, ¿sí? Probabilidad e impacto de ese riesgo, ponderamos, analizamos cuantitativa y cualitativamente y ya tenemos entonces un esquema al que le podemos llamar gestión del riesgo. Una vez analizados, también los priorizamos. Hay riesgos de altos, medios, bajos. Hay muchas formas de priorizar, pero me voy a ir por la más sencilla en este momento. Altos, medios y bajos. En función de esa priorización, yo ya puedo planificar la respuesta al riesgo. Entonces empiezo, por ejemplo, el riesgo bajo no tengo que hacer un plan para enfrentarlo, simplemente debo monitorearlo. El riesgo medio puedo monitorear y tener un plan básico. Y el riesgo alto sí tengo que monitorearlo, sí tengo que planificarlo, porque de que viene, viene. Lo único que no sé es cuándo. Y el impacto puede ser fuerte. La ponderación es alta, entonces debo planificar la respuesta. Y aquí va a salir un término muy interesante que es la fecha de respuesta oportuna, ¿sí? ¿Cuándo planificar ese riesgo o cuándo planificar la respuesta a ese riesgo para no responder atrasado ni demasiado adelantado y para responder de una manera costo eficiente? Y eso es un ejercicio muy interesante para poder planificar qué es lo que voy a hacer con ese riesgo. Después de eso tengo que implementar obviamente la respuesta, ¿no? O sea, no es me siento a esperar a que venga, no, empiezo a generar una estrategia, pero yo sé que voy a tener ese riesgo y entonces empiezo y planifico respuestas. Y por supuesto no puedo cerrar el ciclo si no monitoreo el riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué riesgos han pasado de más a menos? ¿Cuáles han pasado de menos a más? ¿Cuáles son los nuevos riesgos? ¿Cuáles son riesgos que han desaparecido prácticamente? Y aquí surgen otros dos temas importantes, el riesgo residual y el riesgo secundario, ¿sí? ¿Qué quedó después de gestionar un riesgo y qué riesgos se generaron a partir de la gestión de otro riesgo? ¿Sí? Empieza la evaluación de todos esos sistemas de trabajo. Voy a hacer una pausa de 2 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, si alguien quiere escribir en el chat, por favor, para que esto no se convierta en un monólogo. Adelante, si alguien quiere aportar algo hasta este momento que ha sido interesante para ustedes, ¿qué ha sido interesante en este punto? Buenos días, mi nombre es Orlando Montiel, trabajo en un organismo que se llama Sergel International en San Carlos, Nicaragua. La parte de lo que es el programa de agua y saneamiento o agua potable, trabajamos con los comités de agua potable en las comunidades. Me daba la atención que hablaba sobre el análisis de riesgo. Yo quería hacerte una pregunta sobre porque dijiste que habría que priorizar los riesgos, es decir, ¿qué criterios utilizas para priorizar un riesgo? Es decir, si este riesgo es bajo o es alto. Entonces, si utilizas alguna metodología o algo así por el estilo para hacer ese tipo de clasificación, o cómo lo haces, o cómo es la metodología. Excelente pregunta. Muchas gracias, Orlando. Es una excelente pregunta. De hecho, sí, hemos implementado en varias ocasiones un modelo al que le llamamos matriz de gestión del riesgo. Esa matriz de gestión del riesgo que la voy a compartir en un momento. Y de hecho, para el que esté interesado, podemos compartirla y hacérsela llegar, no hay ningún problema. Pero es una matriz que te genera el tipo de riesgo y una mezcla importante que va entre la causa, el evento o el riesgo y el efecto. Son tres aspectos que no tenemos que dejar pasar. Y luego de eso una ponderación. ¿Qué tanta probabilidad hay y qué tanto ese impacto puede ser fuerte? Y la multiplicación de esos dos factores te va a decir si el riesgo es alto, mediano o bajo. En función de esos riesgos altos, medianos o bajos, entonces generas un modelo de priorización en donde, como lo mencioné hace un momento y lo voy a traer un poquito más adelante en la planificación, en donde empiezas a mencionar, pues el riesgo bajo después de la ponderación no necesita tener una planificación específica ni recursos asignados, lo tengo que monitorear, por supuesto. El riesgo medio, puedo monitorearlo o puedo tener una reserva para poderlo enfrentar, pero me interesa un poco más reducirlo. Y el riesgo alto, necesito tener una planificación y necesito asignar recursos, ¿sí? Porque ahí sí tengo una prioridad de acción inmediata.
serio, y por supuesto necesito asignárselo a alguien. Alguien tiene que ser el dueño de ese riesgo para dar seguimiento, para buscar solución, para buscar mitigar, para buscar estrategia, etcétera, etcétera. O sea, no puedo generar un modelo de gestión de riesgo si no hay un responsable por riesgo, ¿sí? Cuando todos son responsables, nadie lo es al final del día. Entonces, necesito generar un modelo de asignación. Entonces, también mezclamos muchas veces una herramienta a la que le llamamos RACI, que es una herramienta de control de asignación de roles y responsabilidades. Entonces, ya nos amplía. Me dice qué riesgo hay, cuál es la causa, cuál es el riesgo, cuál es el efecto, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto. La multiplicación de los dos nos da el nivel de riesgo. Priorizo, asigno estrategia, asigno una persona y entonces tengo ya por lo menos una visión general de qué está sucediendo con los riesgos. Espero darte respuesta. Perfecto. Vamos a ver si hay otro comentario. Si no hay otro comentario, vamos a continuar entonces. ¿Dónde comienzan los riesgos? Yo dije, haga un listado de sus riesgos. Perfecto. Pero ¿dónde comienzan? ¿Dónde comienzo a hacerlos? Si yo soy una organización que por primera vez está queriendo implementar un modelo de gestión de riesgos, ¿por dónde comienzo? Ahí nos empieza, es una de las primeras dudas que nos hacen, de las preguntas que nos hacen. Bueno, vamos a buscar entonces riesgos y ¿cómo comenzamos? Usted tiene muchísimas fuentes, muchas fuentes, y estoy seguro de que las 3 fuentes que le voy a plantear en este momento, usted las conoce. Primero, los primeros riesgos del proyecto están en la celda número 4 la celda número 3 de la columna 4 de su marco lógico, en los supuestos de resultado. Ahí están los primeros riesgos del proyecto. Por lo mismo, puedo comenzar desde ese proceso. Los riesgos funcionales es bueno tomarlos en cuenta definitivamente, pero aquí están los riesgos más fuertes, los que podrían afectar más su proyecto, los riesgos de resultado de producto en un proyecto. Entonces, ahí ya tiene la primera fuente. Si tiene una buena columna de supuestos, si no ha usado los supuestos apocalípticos, entonces ahí tiene una buena columna de riesgos. Esta otra herramienta es fabulosa, el FODA. No le hemos sacado el jugo al FODA realmente, no le hemos sacado el máximo provecho a un FODA. Seguimos manejando la idea en muchos casos de que hacer un FODA es simplemente listar las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas, y ya que tenemos 4 listas nos damos un aplauso porque el FODA está hecho. No, en ese momento apenas hemos hecho una lista de los 4 conceptos. El FODA será un verdadero FODA cuando usted mezcle y genere fórmulas. ¿Sí? ¿Con qué fortalezas usted va a enfrentar qué debilidades? ¿Con qué fortalezas usted va a evitar o va a gestionar tales amenazas? ¿Con cuáles fortalezas usted va a trabajar esas oportunidades de futuro? ¿Con cuáles debilidades? No volviendo a repetir cuáles debilidades usted va a potenciar sus fortalezas. Hay una serie de mezclas interesantes que usted puede sacar con el FODA, pero aquí, en estas 2 columnas de FODA, oportunidades y amenazas, justo usted va a encontrar el riesgo negativo y el riesgo positivo. Ya tenemos 2 fuentes importantes. Nuestro marco lógico en la celda número 3 de la columna 4 y la parte de oportunidades y amenazas en nuestro FODA. Y le voy a regalar una tercera fuente. Cuando usted está trabajando sus indicadores de proyecto, que es toda la columna 2 del marco lógico, pero especialmente la celda número 3 de la columna 2 del marco lógico, o sea, los indicadores de resultado y producto. Y si usted utiliza la técnica SMART, que dice que un indicador debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo, esa parte media del SMART, alcanzable, le va a dar otra fuente de riesgos importante. ¿Por qué razón? Porque usted se va a tener que hacer esta pregunta cuando esté construyendo el SMART. ¿Es posible hacerlo? Sí o no, pero no se quede con un simple sí o con un simple no. ¿De qué depende? Cuando usted diga de qué depende, está empezando a construir los posibles riesgos que podrían no permitirle alcanzar ese indicador. Y ahí está una tercera fuente importante de información para sus riesgos. Entonces, esa es una excelente fuente de análisis o una excelente fuente de información. Si a eso usted le agrega a los técnicos que están más cerca del campo y que conocen realmente los riesgos los riesgos que se puede correr el proyecto, a las personas que tienen más tiempo dentro de la organización. Y ojo, lo voy a repetir ya por tercera vez,
si usted tiene una gestión del conocimiento, si usted tiene un historial organizacional, ahí tiene otra cuarta o quinta o sexta fuente de información. Entonces, si se da cuenta, toda esa información podemos captarla de esa manera, ¿cierto? Un riesgo tenemos que saber denunciar definitivamente, ¿sí? Mezclamos muchísimo los conceptos o los componentes de un modelo de riesgo. Y los componentes de un modelo de riesgo tienen que haber una causa, un riesgo o un efecto y un impacto. Algo va a causar el riesgo, algo va a originar el riesgo. Ese algo va a provocar un evento, que es en sí el riesgo. Y ese evento va a provocar un impacto posterior o efecto de ese riesgo. Entonces, muchas veces yo he visto modelos de gestión de riesgo que me dejan un poquitito confundidos porque dicen, el riesgo son las lluvias. No, lo lamento. Las lluvias no son un riesgo. ¿Sí? Lo que puedan provocar las lluvias en un área en donde no se ha planificado, sí es un riesgo. Y el impacto de eso, entonces, será el efecto, ¿sí? Pero en realidad, si pensamos por un momento, lluvias hay en todas partes y han habido por los siglos de los siglos. Entonces, la lluvia no es un riesgo, la lluvia es una causa de riesgo. Si esa lluvia cae en un lugar que está en laderas, que está mal planificado, en donde hay mucha basura, en donde hay esto y el otro, entonces esas lluvias traerán el riesgo de inundación. Ese es el riesgo. Y esas inundaciones lo que van a provocar va a ser muchas pérdidas humanas, materiales, etcétera, 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 etcétera. Pero el riesgo es en realidad un efecto de algo, ¿sí? Hay lugares en donde llueve como quién sabe qué y no hay tales inundaciones. Pero hay lluvias. La inundación como tal sí es un riesgo entonces, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de que estemos haciendo nuestro enunciado de riesgos, debemos ser muy claros en decir, si sucede tal cosa, tendremos tal evento y eso provocará tal cosa. ¿Qué probabilidades hay de que suceda tal cosa y que se dé tal impacto? ¿Y cómo será ese impacto? Entonces empezamos a profesionalizar, voy a usar esta palabra, pero empezamos a profesionalizar el modelo de gestión de riesgos, ¿sí? Por ahí he visto, el riesgo es que no llueva. No porque hay zonas desérticas donde nunca llueve. ¿Cuál es el efecto de que no llueva en una zona de cultivo? Ok, ese es el riesgo, es el evento que pueda suceder, ese es el riesgo realmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya podemos entonces construir nuestro enunciado de riesgos. El enunciado de riesgo no es una palabra. Lluvias, tal cosa. Tornados, tal cosa. No. El enunciado de riesgo es la mezcla de la causa, evento e impacto. Si durante la época lluviosa tenemos lluvias torrenciales, los beneficiarios podrán acumular agua por encima de 1 metro, ocasionando pérdidas de hasta 50% de la cosecha. Ese es un enunciado de riesgo. Y entonces podemos accionar y tratar de medir la parte de planificación. En la parte de planificación podemos planificar ya sea una respuesta a la probabilidad o planificar una respuesta al evento. ¿Sí? Si no podemos aquí, entonces tendremos que generar una acción para mitigar el impacto. ¿De acuerdo? Por ahí nos vamos entonces. Ya cuando vamos a la parte de análisis del riesgo, entonces tocamos estos conceptos. ¿Sí? El riesgo es el efecto potencial de la incertidumbre. No hay de otra. Ahí no podemos decir otra cosa. Es el efecto potencial de la incertidumbre y eso significa que un riesgo tiene una probabilidad de que suceda y va a tener un impacto si sucede. Este puede ser alto, este puede ser bajo, este puede ser medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que hacer una serie de acciones para poder analizar cualitativa y cuantitativamente nuestros riesgos. Aquí hay 5 pasos fundamentales realmente para poder hacer análisis del riesgo. Primero, basarnos en calidad de información. Eso es fundamental.
Tenemos que buscar calidad de información, la gestión del conocimiento es aquí súper útil, las fuentes de información tienen que ser súper útiles, el riesgo, ojo con lo que voy a mencionar, y esto es algo muy importante, hacer gestión de riesgos no es convertir a la organización en una organización pesimista. ¿Sí? No se trata de eso. Hacer gestión de riesgos no es volvernos todos pesimistas y decir, va a pasar cualquier cosa y nos va a echar a perder todo el trabajo o todo lo que vamos a hacer. No, hacer gestión de riesgos es ser consciente que durante nuestra intervención van a haber situaciones que puedan afectar nuestro proyecto. Entonces, la calidad de información también tiene mucho que ver. O sea, si yo pongo al equipo más pesimista a decirme cuáles son los potenciales riesgos, cierro el proyecto mañana. ¿Sí? Porque va a pasar esto, se van a atrasar los pagos, no nos van a pagar el sueldo, vamos a perder la llave de la oficina y no vamos a poder entrar. Vamos a buscar un montón de excusas. La gestión de riesgos no es un listado de excusas para no hacer nuestro trabajo. La gestión de riesgos es un listado de situaciones que pudieran afectar nuestro proyecto y que tenemos que enfrentar, que tenemos que gestionar. ¿De acuerdo? Tenemos que definir criterios para construir probabilidades. ¿A qué le vamos a llamar probabilidad 1? ¿A qué le vamos a llamar probabilidad 2? ¿A qué le vamos a llamar probabilidad 3? Tenemos que describir los impactos que pudieran generarse por este riesgo. También ahí tenemos que generar criterios importantes sobre a qué le vamos a llamar impacto 1, a qué le vamos a llamar impacto 2, a qué le vamos a llamar impacto 3, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante realmente. De una manera muy rápida, cuando yo estoy apoyando en temas de gestión del riesgo, menciono, hágalo fácil, ¿sí? Sofistíquelo con el tiempo, vaya sofisticando el proceso conforme va pasando el tiempo. Pero si usted quiere introducir a un equipo a hacer gestión de riesgos, hágalo fácil, comience fácil. Y piénsese en un criterio como el que le voy a mencionar. Si el riesgo se da, pero alcanzamos lo que nos habíamos trazado a hacer, no tuvimos que invertir más y el tiempo no nos fue suficiente, ese es un impacto bajo. Si el riesgo se da, tuvimos que correr un poco, logramos alcanzar lo que queríamos, nos costó un poquito más, pero está dentro de las tolerancias. Ojo, tolerancia es un término importante para definir. Y nos llevó un poquito más de tiempo, pero lo logramos hacer. Es un riesgo medio. Si el riesgo se dio, o si el riesgo se da, no logramos el alcance. Nos costó mucho más lograr lo poco que logramos. Y nos costó más tiempo. Ese es un riesgo alto. Prepare un plan para ese riesgo. Prepare un esquema para enfrentar ese riesgo. ¿Sí? Por último, entonces ya pondere, aplique los criterios y evalúe también el nivel del impacto. Me voy a ir un poco rápido para hablar de riesgos, podemos estar aquí días. Realmente hay un curso completo de casi 15 horas para hablar del riesgo, que ya ustedes lo conocerán en su momento. Entonces tenemos que resumir todo esto en poco tiempo. Esta es una matriz básica, muy básica, muy básica, pero lo que yo le mencionaba al colega hace unos minutos cuando hizo la pregunta, creo que fue Orlando, pues es una matriz un poco más amplia para el que esté interesado, pues lo que tiene que hacer es simplemente escribirnos, estoy interesado en la matriz de gestión de riesgos, se la hacemos llegar y listo. Pero, por ejemplo, si en la época lluviosa tenemos lluvias torrenciales, los beneficiarios podrían acumular agua por encima de 1 metro, ocasionando pérdidas de hasta 50% de la cosecha. ¿Qué probabilidad hay de que eso suceda? Nos encontramos en una zona tropical, nos encontramos en una zona sujeta a huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. No ha sucedido en los últimos 15 años un huracán de esta magnitud, pues vamos a pensar que es una probabilidad 2. Eso sí, si nos llega y nos toca, nos da muy fuerte. El impacto es 3, el nivel de riesgo es 6 al hacer una ponderación. Dentro de nuestros cuadros de ponderación, entonces, podemos definir diferentes niveles de ponderación de riesgo. La más sencilla, la más sencilla, la forma subjetiva completamente, alta, media y baja, baja, media y alta en cuanto a probabilidad de impacto, o por medio de una ponderación. Me gusta un poco más trabajar con números, por medio de una ponderación, si tenemos un riesgo de tipo 9, o sea, la multiplicación de 3 por 3, altísima probabilidad, altamente crítico riesgo, aquí tengo necesidad de una planificación. De pronto, si quiero hacerlo, puedo hacer una planificación para los riesgos de tipo 6 y los riesgos de tipo 4, o solo para los riesgos de tipo 6 y 9. Voy a monitorear muy de cerca los riesgos de tipo 4, o sea, 2 por 2, y voy a mantener en el radar
los riesgos de tipo 3, 2 y 1, o sea, las multiplicaciones 1 por 3, 1 por 2 y 1 por 1, para simplemente monitorear. Están ahí. Lo que no quiero es que crezcan, ¿sí? Lo que no quisiera es que crezcan esos riesgos, pero los voy a mantener en monitoreo. Hay incluso matrices hasta 16, hay matrices que van hasta el 81%, 100%, 90%. Usted es dueño de su sistema de gestión. Realmente usted es dueño de su sistema de gestión. Mi única recomendación es esta. Si usted es una organización que quiere comenzar a modelar un sistema de riesgos, parta por esto. Parta por lo más sencillo, parta por lo más digerible, en donde la gente pueda hacer un cálculo rápido y pueda empezar a accionar. O sea, la cosa, el chiste de la gestión del riesgo no es estar llenando formatos y llenando formatos y llenando formatos porque se ven bonitos a colores o porque qué sé yo. No, el chiste de la gestión de riesgos es entenderla todos, entender el modelo y accionar, ¿sí? Dice Marcus, qué gusto saludarte. Qué bueno que estés aquí, qué gusto me da saludarte. Está lloviendo a cántaros y se están cayendo sapos y culebras en Santo Domingo, que lo lamento de verdad. Qué pena, nos ha caído fuerte en esta zona desde hace muy buen rato. Dice Guillermo, me interesa recibir los materiales que mencionaste. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a tener presente tu correo, por supuesto, y qué bueno saludarte de nuevo. Bien, estamos casi terminando. ¿Qué claves tengo que pensar para dar una respuesta eficiente cuando entro a la planificación? Primero que nada, buscar la máxima eficacia al mínimo costo, ¿sí? Planificar una respuesta a riesgos priorizados. O sea, si yo me pongo a hacer un plan de gestión de riesgos y me pongo a hacer un plan de respuesta a todos los riesgos, créanme, la vida es corta para estar planificando todo el tiempo. Voy a necesitar un ejército para estar planificando cada riesgo, aunque sea pequeñito de tipo 1, no. Para hacer el proceso costo eficiente, debo planificar la respuesta a los riesgos priorizados. Debo mantener en monitoreo a los riesgos medios y mantener en el radar a los riesgos menores. Y luego de eso, definitivamente, hacer un análisis costo-beneficio, ¿sí? Recuérdense que el riesgo se puede evitar. El riesgo se puede mitigar. El riesgo se puede transferir. Pero también el riesgo se puede aceptar. ¿Cuál es una de las primeras razones para aceptar un riesgo? Cuando la medida para enfrentarlo es más cara que el efecto que éste produzca. ¿Sí? Ese es el primer criterio para aceptar un riesgo. Entonces tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Qué tanto nos va a costar generar todo un modelo para enfrentar ese riesgo y qué tanto nos va a costar enfrentarlo, simplemente enfrentarlo y esperarlo? ¿Es más económico? Esperémoslo. ¿Cuál es el costo de la respuesta? ¿Es menor? Perfecto. Entonces esperémoslo y si se da, tenemos el costo de la respuesta. Lo que les he venido comentando es justamente esto. Ahí tenemos un plan de respuesta y un plan de monitoreo. Normalmente los riesgos de tipo 6 a 9 necesitan un plan de respuesta. Los riesgos de tipo 4, o sea, el 2x2, podrían no necesitar un plan de respuesta y ser monitoreado. Y los riesgos de tipo 1, 2 y 3, o sea, 1x3, 1x2 y 1x1, deberían estar en el radar simplemente analizándolos para que no crezcan. Fiona me está haciendo un comentario, dice, en la situación política que nos encontramos, muchos países de las regiones, los riesgos de asestamiento son políticos. Eso es correcto. En ese caso, ¿cómo se puede hacer una matriz de seguimiento del riesgo tomando en cuenta que muchos de los riesgos son impredecibles? Fiona, te voy a decir una cosa, todos los riesgos son impredecibles. Todos los riesgos son impredecibles. Lo que estamos haciendo es tratar de imaginarnos en nuestra bola de cristal qué podríamos o cuándo podrían darse esos riesgos y en la medida en que, la recomendación que les haría en ese sentido es en la medida en que hagamos más participativa la gestión de riesgos, en esa medida tendremos más experiencia involucrada y más conocimiento del campo de parte de diferentes actores. La gestión del riesgo no es una herramienta que tiene que sentarse el gerente de proyectos dentro de su burbujita de cristal y empezar a escribirla porque es un requisito del donante. No, la gestión del riesgo es un modelo que debe ser participativo, mientras más actores tenga y se horizontalice más el análisis de ese riesgo, tenemos entonces muchísimo más alcance.
y ya dado este tema político que estás mencionando, es importantísimo tener a alguien que conozca la coyuntura política, que pueda visualizar un poquitito al futuro, que pueda imaginarse qué puede suceder, cosas como esa, que muchas veces no tenemos el alcance. Muchas veces no tenemos el alcance para poderlo hacer. Espero darte respuesta. Faltan 2 minutos intentando ser puntual. Formar un equipo no solo de la ONG, sino de exactamente, hacia ahí voy. Recordemos que las diferentes estrategias de gestión del riesgo van hacia estas líneas. Un riesgo negativo se puede evitar, mitigar, transferir o aceptar. Un riesgo positivo se puede explotar, mejorar, compartir o aceptar. ¿Sí? Puedo evitar es no hacer o hacer en otra parte. Mitigar es establecer una serie de estrategias y una serie de acciones para que el golpe sea menor, y transferirlo es compartir los efectos, ¿sí? El ejemplo más claro de transferir está en los seguros. O sea, el riesgo de que le pase algo a mi vehículo es latente todo el tiempo, pero si yo comparto ese riesgo con una aseguradora, pues en algo me estoy apoyando, pero estoy compartiendo el impacto, ¿sí?, que pueda tener. Por supuesto, en la parte de riesgos positivos, si yo me encuentro un riesgo positivo, lo puedo explotar, es decir, busco cómo lograrlo, cómo conseguirlo, lo puedo mejorar, ¿sí? Lo puedo mejorar, o sea, le invierto más a que suceda, le apuesto más a que suceda ese riesgo, y lo puedo compartir para que se extienda también, ¿sí? Lo puedo compartir de la misma manera para que se extienda, y también lo puedo aceptar, simplemente es positivo, no me va a afectar, que venga para acá, ¿de acuerdo? Katy dice, van a poder mandar la presentación por correo. Excelente, muy útil, interesante. Me alegro mucho, Katy, por supuesto que va a llegar la presentación. Recuerda, dice Carmen, recuerda enviar el material ofrecido. Recuérdalo. Y otros, por supuesto, Carmen. Claro que sí, si tenemos registrado su correo, el correo de ustedes, excelente. Pues bueno, muchísimas cosas. Podemos estar hablando del riesgo. Sé que el tiempo es súper cortito. Y yo quisiera al final de cuentas cerrar el proceso, porque hay mucho de qué hablar. Podemos hablar incluso un poquito sobre preguntas que debemos responder a la implementación de la respuesta. ¿Quién va a hacer la implementación o quién le va a dar seguimiento? ¿Por qué se va a dar seguimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esta es la pregunta clave, esta es la pregunta del millón en la respuesta. ¿Cuándo vamos a responder? ¿Cuándo creemos que ese riesgo se puede dar? ¿Y cuándo le vamos a meter una acción para mitigar, una acción para mejorar, una acción, etcétera, etcétera? Y ahí sí tenemos que jugarnos un poquitito la bola de cristal, ¿sí? Y cómo también monitorear el riesgo. Cuando hablamos de monitoreo, muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cómo es eso de que tenemos que monitorear el riesgo? Sí, el riesgo se monitorea, ¿sí?, pensando en cuáles riesgos hay, cuáles riesgos han crecido, cuáles siguen siendo verdes, cuáles siguen siendo rojos, cuáles cambiaron de rojo a verde o de verde a rojo, cuáles son riesgos residuales, cuáles son riesgos secundarios. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden tomar en cuenta al momento del monitoreo. Monitorear el riesgo no se refiere tanto a generar indicadores, aunque sí podemos hacer índices de eficiencia en la implementación del riesgo, índices de eficiencia, índices de costo-eficiencia para el monitoreo del riesgo. Sí podemos crearlos, definitivamente podemos crearlos, ¿sí? Voy a finalizar, y perdón por el comercial, pero ¿cómo podemos apoyar a las organizaciones en este tema? Podemos apoyarles de mucha forma. Formación y consultoría en gestión de programas y proyectos. Somos parte de las organizaciones que co-crearon la metodología Project DPRO y Program DPRO. Entonces, tenemos un muy buen equipo de formación y certificación en el tema de gerencia de proyectos y programas, especialmente para el sector de desarrollo. Podemos apoyar en gestión del riesgo, no solamente en formación, sino que en la implementación de modelo de gestión de riesgos. Podemos apoyar en habilidades gerenciales a nivel organizacional, planificación para la sostenibilidad organizacional, diversificación de fondos, etcétera, etcétera. En la gestión y combate al fraude, un tema que ha crecido, que ha ganado muchísima aceptación, lamentablemente un tema que muchas veces no se quiere hablar, pero que existe. Entonces hay todo un modelo de gestión y combate al fraude, no solamente en formación, sino también en implementación de medidas y en planificación estratégica, formulación de teorías de cambio, etcétera, 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 que ahora pues nos hicieron, toda esta pandemia y todas estas cosas nos ha hecho cambiar tanto nuestras planificaciones y todo lo demás,
podemos apoyar en todo ese esquema. Intentando finalizar, si usted quiere conocer un poco más de lo que hacemos, por favor escríbanos. Ahí están varias formas de localizarnos. Al final usted puede encontrar también nuestra página web, Documentum.org. Ahí está toda nuestra oferta de servicios, consultoría, formación, algunas herramientas gratuitas que usted puede descargar sin ningún problema. Hay herramientas financieras que usted puede descargar sin ningún problema. Podemos apoyarle en eso. Y me encantaría dejar unos 2 minutos finales, tratando de ser completamente puntuales, porque comenzamos a las 12:05 horas Centroamérica. ¿Qué fue lo más importante que sucedió hoy? Si yo le preguntara qué se lleva a su organización, eso me gustó, me lo llevo para la organización, ¿qué se llevaría? ¿Qué se llevaría en este momento? ¿Qué le hizo clic en esta presentación? Gracias rápidamente, Juan Manuel. Gracias por tu valioso aporte. Creo que este es un tema latente todos los días y hoy que estamos viviendo, especialmente en Centroamérica, estos desastres, vemos la magnitud o la relevancia de tener una política interna para todas nuestras actividades de vida, no solamente para proyectos de gestión de riesgos. Entonces aquí nos viene a refrescar y también nos permite ser responsables, porque tenemos que retomar este tema todos. Yo creo que ya no hay tiempo para dejar digamos, suelto este tema de la gestión de riesgos. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención y lo voy a tratar de refrescar y de profundizar para que la organización en la que trabajo también tenga acceso a estas herramientas. Y gracias por compartirnos también la oferta que ustedes manejan, porque a veces eso no está claro y aquí podemos tener esa claridad. Muchísimas gracias, Francisco. Te mando un fuerte abrazo. Qué bueno verte de nuevo por acá. Adelante, por favor. Creo que Sandra, qué gustazo. Hasta Hola. México. Hola, Juan Manuel, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los colegas. A mí lo que me parece bien interesante y creo que es algo que tenemos que hacer hincapié en estas organizaciones de desarrollo es en sistematizar la experiencia. Creo que a veces nosotros avanzamos en un proyecto, pero quienes avanzan son los colaboradores y no la organización. Y creo que a veces se hace la sistematización, pero se tiene pocas herramientas o poco tiempo para leer y realmente que este conocimiento sea plasmado para otros procesos. Entonces, muy pocas veces obtenemos un historial organizacional y creo que eso es muy importante empezar a impulsarlo desde las organizaciones de desarrollo, porque es con eso y con base en esto que nosotros vamos a poder ir creciendo en el ámbito y también desarrollando nuevas potencialidades y evidentemente lo que decía hace un momento, pues tener mejores oportunidades para poder tener mayores donaciones, mayores donatarios y acercarnos un poco más a los rubros empresariales que evidentemente tienen más experiencia con la gestión de riesgos y la sistematización del conocimiento. Muchísimas gracias por tu punto, Sandra. De verdad, qué bueno verte y qué bueno que hables del tema de monitoreo. Realmente sé que eres especialista en el tema y creo que también el riesgo tiene que ser así, tiene que ser sistematizado, monitoreado, seguido, registrado y tenemos que aprender de él. Y creo que tengo otra mano levantada, Maribel, desde Costa Rica. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Sí, al igual que la compañera que habla desde México, yo creo que es muy importante sistematizar la gestión que estamos llevando en los riesgos, porque en algunas ocasiones cada persona tiene diferentes perspectivas, ¿verdad? Y puede decir, bueno, sí, este riesgo es bajo, este riesgo es alto. Y al no existir, digamos, una sistematización que tenga la matriz en la que hayan varias personas y todo, entonces más bien, de verdad, estamos corriendo riesgos de que no se tomen decisiones adecuadas a la hora de llevar adelante un proyecto, ¿verdad? Y a veces, si no se tiene esto, va a depender de cuestiones subjetivas. Yo para mi organización, pues sí pienso ir implementando poco a poco esto y empezar a dar los primeros pasos, ¿verdad? Para tener esta sistematización. Muchas gracias por todo el contenido que nos ha brindado
muy importante. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Maribel. Muchísimas gracias a ti. Cierro con estos mensajes. Carmen dice, el riesgo no es un error, es parte del proyecto. De acuerdo. Fiona dice, el riesgo es una constante en el desarrollo de proyectos sociales y no es un problema. Esto no es un problema, sino que debemos saber cómo identificarlos, monitorearlos y mitigarlos. Estoy de acuerdo. Guillermo dice la importancia de identificar y cuantificar los riesgos que rodean la preparación e implementación de nuestros proyectos. Eso me llevaría. Argentina dice, me quedo con las fuentes para mejorar la identificación de los riesgos, el FODA y los supuestos. Me alegra. Tadok dice, hay riesgos que se pueden apalancar en beneficio de proyectos, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo. Jaime Pineda dice, Juan Manuel Alimentum tiene programa de certificaciones. No, Jaime, nosotros no somos una certificadora, pero nuestras certificaciones son avaladas directamente por APMG, así que sí son certificaciones internacionales, pero no facilitadas por Humentum directamente, pero sí en alianza con Humentum. Entonces sí, cuando recibes, por ejemplo, el Project D-Pro, te examinas y recibes la certificación global en gerencia de proyectos por APMG. Sigo el ciclo de la gestión de riesgos, muy bueno, dice Sandra, me alegro mucho. Sado dice, de acuerdo con la colega de México, la sistematización de la historia y experiencia también. Guillermo, a ti, muchas gracias. Delia dice, Jaime, se tienen diferentes, gracias. Cristina dice, me llevo las estrategias de respuesta a los riesgos. Lucy dice, las fuentes para identificar los riesgos. Y el riesgo, dice Jorge Luis, el riesgo siempre está presente, pero con estas herramientas podemos planificar su impacto de manera positiva. Les agradezco muchísimo la atención, de verdad fue un gustazo, yo no sentí el tiempo. Va a llegar a ustedes un correo electrónico invitándoles a tener una conversación de 15 o 20 minutos, pues si usted está interesado en conocer un poco más de alguno de nuestros procesos, de alguna de las cosas que ofrecemos, o si quiere hablar 15 minutos sobre el riesgo, encantado. Usted puede seleccionar la fecha y la hora en función del link que va a recibir. Así que muchísimas gracias por la atención. Nos veremos en un siguiente webinar o en una siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Un gran abrazo a varios amigos que veo de varios países. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Elena dice, ¿puedo recibir más adelante la grabación? Sí. Chao, Orlando, que estés muy bien. Saludos, Juan. Chao, Juan. Mucho gusto saludarte. Orlando, Maf, qué gustazo verte. El gusto, mira. De verdad. No sabes cuánto. Igualmente, te mando un fuerte abrazo y ojalá que estemos en contacto. Gracias, igualmente. Chao.